Radio Huilliche Mulutu presenta Tain Kuifisungun Choyutuay. Famo Rafkule Payen Tain Kimeltuam Tain Kimun. Femuechi Newen Mayafiyen Tain Sungun. Un espacio destinado a la enseñanza y revitalización de nuestro idioma. Mari munkupu lamuen, munkupu weñi. Fachantu petual kutupalu fachi web programa, fachi pusha ngechi programa. Tain kuifisungun choyutuay. Fachantu ta nentuayan, fachi kusou. Tani lamuenangu. Mari lamuen, kumele kaimi fachantu. Mari lamuen, hinche kumele canta ti. Fachantu triyuglen, belen mota weke no cham, mleita weke sungu, fachantu nye yanta uchanta cafe, fichi sungu, kim rupuafi, mi ke putse, amoleta tafachi no cham canta ti, upeñi pulamen, kimafi man, mleita uchan, kinye peñi feita fachantu ta no cham kabayay, kuifike sungu mo, femechi mapuche no cham, ka kinya chinga chapumay no ta fachantu femechi me le vayan ta tipo peñi pulamen soy kimalo hinchen kuifike sungu kuifike no cham ka femechi fachantu kimafi yenta supauma ke sungu kimafi yenta loskan sungu feita kimafi yenta tipo peñi pulamen fachantu. Bueno, peñi pulamen, bienvenido a este octavo programa ya de Tain Kuifi Sungun Choyutuay, aquí en Radio Mulutu. Contento de volver a sacar otro Nuchamcan con harto contenido vamos a tener hoy día. Hoy día contento porque tenemos visita también. Lo van a ir conociendo mientras vaya a medida que vaya transcurriendo el programa, ¿no es cierto? Van a ir conociendo de qué se trata. Lo que podemos adelantar es que vamos a tener harta conversa sobre historia mapuche, sobre temas de platería mapuche. Todo esto vamos a ir conociendo con el huechán que tenemos hoy día Pupeñi Pulamuena, así que se les invita a todos a escuchar con atención esto que vamos a conversar hoy día, porque es muy valioso para todos. La historia sobre todo es muy valiosa para lograr nosotros como mapuche poder saber qué camino vamos a tomar hoy en día, ¿ya? Femain epi la muen Juanita, chen pi mi kai. Así es, la muen. Para este octavo programa vamos a tener quizás una didáctica un poco diferente a los otros, pero que de seguro les va a interesar bastante. Hoy día queremos conversar acerca de la historia de acá del territorio, y para eso contamos con la presencia de nuestro Lamien, que nos va a conversar sobre estos temas. Pero antes de continuar, vamos a dejarles con un tema musical de nuestro Lamuen, Leftraru Gualamán, que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Con quien ya tuvimos una entrevista en el programa anterior. Así que les dejamos con el tema Miyalicán, al Cutuayen Pulamuen. Galopando en los cerros está el Toqui Miyalicán, matando a los invasores que quieren la costa profanar, matando a los invasores que quieren la costa profanar. Su ejército es el viento, la lluvia, el trueno y el coligual. Las hojas de los laureles cuidan su paso al marchar. Las hojas de los laureles cuidan su paso al marchar. En la muchuya la esperan para ir juntos a luchar.
pues Él es el cuarzo de oro que el Padre Sol iluminará. Pues Él es el cuarzo de oro que el Padre Sol iluminará. La, 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 la. Pues Él es el cuarzo de oro que el Padre Sol iluminará. Pues el Taitahuente ya o en Pucatrihue lo acogerá. Pues el Taitahuente ya o en Pucatrihue lo acogerá. Cuando se escucha la tormenta y el rayo los cielos surca, en las muchullas se alegran, saben que su toqui Miyalicán. En las muchullas se alegran, saben que su toqui Miyalicán. La 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 la. En las muchullas se alegran, saben que es toqui Miyalicán. Yamay pupeñi pulamuen, fachan tumaita neyan tawuchan tafable, tabache programa mo pupeñi pulamuen, tabamo maita wuchan con pai kiñepeñi. Feita kim luta filke sungotati filke kusota kimniafi kafe mechi tabachi peñita kimniafi ta kuifike supauma que sungotati feichi sungmo fei fachanta necham kayayen shamtuafi yen kinye que sungu ni chumuechi ngani amon kishun ngani kusotati chumuechi nga amon ngani ni mongen shamtuafi yen nga ni chenken tafachi peñi fil que somos ta con culen mata ta ni peñi ta tafa feita chi peñi kan los Carrasco pingelu feita chi peñi ta rechafu ngei ta so kita mamol motaka kimnia feti kuifilos kan supauma que sumo fi kimnia fitati fe mo la tapchenta na cham kawayen e manta kimalu pupeñi pulamuen e mantamlelu ta pusuka tati kimalo kangelu peñi ni mongen tati femai tati Yamay Lamuen, hoy día estamos muy contentos de contarles que nos acompaña aquí en el programa nuestro Lamuen Carlos Carrasco, quien además de ser un conocido retrafe de acá de la Willimapu, nos ha ayudado bastante acá en el territorio con lo que es la reconstrucción de la historia huilliche principalmente. El Lamuen de manera autodidacta ha profundizado en estos aprendizajes y los ha llevado también a la gente que desconocía de estos temas. Así que hoy día les dejamos aquí al Lamuen, quien se va a presentar ahora para que ustedes lo conozcan. Mari Lamuen. Mari Peñi, Mari Lamien, Mari Moncutache, Petú Alcotulu, Tafashi Programamo, Tafashi Nuchan Cammo. Bueno, mi nombre es Carlos Carrasco, yo soy de La Unión, de la ciudad de La Unión, de ese territorio. Y bueno, como decía acá, mi Camuen, Peñi, yo me dedico al retán, a la platería mapuche. También hago diversos trabajos en madera. Y bueno, de manera autodidacta me he dedicado también estos últimos años a la reconstrucción histórica mapuche, pero específicamente en lo que es la Futa Huillimapu. Ha sido un trabajo extenso y contando también con el apoyo de Peñi y de historiadores que me han ido orientando. Bueno, Lamuen, primero que todo agradecerle también que haya venido hasta acá a compartir este espacio con nosotros. Bueno, nosotros
Queremos que la gente sepa también cómo nació su interés por lo que es la historia mapuche huilliche y cómo usted ha logrado tener todos estos conocimientos sin la necesidad de salir de acá del territorio, sin necesidad de ir a las universidades como hacen los jóvenes hoy en día, porque tenemos entendido que su conocimiento usted lo ha logrado tener andando acá en el territorio, que es algo muy interesante que ya poco se ve, sobre todo acá. Eso, Lemuel, ¿nos podría contar un poquito? Claro, Lemuel. Bueno, esto ha sido un proceso largo igual, ya que, bueno, yo desde joven que igual salía a andar a las comunidades, motivado, bueno, como todo joven idealista, por aportar en este proceso de lucha que se levantó a mediados y a finales de los 90 como pueblo nación mapuche, en esta nueva etapa de lucha que se lleva como pueblo. Pero básicamente cuando andamos en las comunidades huilliche no teníamos mucho conocimiento de la historia propiamente huilliche. Claro, la gente de las comunidades, los loncos, los caciques sí manejan la historia, pero no se conoce generalmente las personas que no conocen a los loncos, ya que el territorio es bastante amplio, o que no tienen la facilidad de trasladarse y llegar a conversar con los apulmen. No se conoce mucho la historia huilliche. Básicamente se conoce la historia más del territorio del norte, de la guerra de Arauco, de la frontera del Biobío, de los toquis que pelearon en la guerra de Arauco. Pero por acá poco hay documentación de la historia huilliche. Por lo tanto, acá cuando se planteaba la recuperación del territorio, la lucha acá en el territorio huilliche, siempre topábamos que dónde buscar los documentos, cómo averiguar, y muchas veces de las comunidades no se tiene acceso a llegar a Santiago o a Temuco, los archivos, o directamente contactar con los historiadores más reconocidos. Por lo tanto, nos planteamos nosotros mismos investigar y reconstruir la historia. Desde ahí nace el interés. También ha sido un proceso de aprendizaje, podríamos decirlo, mixto. Por un lado, caminando mucho en las comunidades, ya harto tiempo, y conversando mucho con la propia gente del territorio, ya que la futa de Huillimapu es bastante amplia y en cada parte igual hay particularidades históricas. Entonces todo eso se va recopilando, se va aprendiendo, porque es un constante aprender día a día, y por otro lado también investigando en los documentos, y a medida también que uno se va metiendo en esto va aprendiendo también a investigar, ya va teniendo acceso a archivos, ya sabe dónde ir a buscar, sabe qué investigadores, qué historiadores han hecho historia huilliche, que aunque no sea muy conocida, sí hay documentación. Y de ahí ir ya a lo particular huilliche, pues investigar antes del Tratado de las Canoas, el Tratado de las Canoas, después, y los procesos propios en el territorio huilliche. Como decía, el Tratado de las Canoas, los títulos de comisario, la colonización alemana, el proceso de reducción, la instalación de las misiones, cosas propias que se han dado acá en el territorio. Y eso lo hemos hecho, lo he hecho yo, lo he hecho otros peñas tras la muene, de manera independiente, podríamos decirlo, porque también, como decía antes, en todo este proceso de lucha de reconquistar la autonomía, también estos procesos pensamos que tienen que ir siendo de manera autónoma, tratar de no recurrir al mismo opresor para reconstruir la propia historia, hacerlo nosotros mismos. Entonces, ese más o menos, de ahí nació mi interés, y siempre con un afán de aportar nomás a los territorios, ninguna otra búsqueda de nada más. Entonces,
ahí es donde estamos trabajando. Como decía anteriormente, día a día se va aprendiendo. Y yo, como soy de la Unión, siempre me he dedicado específicamente más a investigar igual en toda esa zona del Río Bueno. El Río Bueno, La Unión, y Chauracagüí, más o menos Quilacagüí, en todas esas partes. Porque esa fue la zona histórica de Huilliche, igual donde se dio las últimas resistencias previa a que el territorio de Huilliche ya pase a jurisdicción del pueblo del Estado chileno. Bueno, con respecto a cómo ha sido mi experiencia de ir enseñando en los diversos encuentros que me han invitado, para mí ha sido una muy buena experiencia y una bonita experiencia. Además me ha servido también para conocer gente y que los mismos Peña y Lamuén que me han escuchado se han acercado y también aprender de ellos, porque ellos se acercan a preguntarme cosas, pero también cada gente sabe también las cosas de su territorio, entonces uno sigue aprendiendo. Y como este es un proceso colectivo también, uno ahí se va complementando. Y uno en lo que puede también entrega los archivos que va juntando, mapas, y también puede ir orientando un poco de dónde buscar información. Y más o menos eso ha sido lo que yo he hecho. Me han invitado a encuentros donde han participado también Lonco, Pulmen, y han quedado igual bastante contentos con mis presentaciones, porque yo, como no lo he hecho de autodidacta, no tengo estudio universitario con respecto a historia, entonces el lenguaje también no es tan complicado, no es tan intelectual ni académico, sino que lo hago de forma simple, ¿no? Y los internados lingüísticos también, porque uno ahí se enriquece un montón, porque uno va a hablar un poco de historia, pero también aprende mucho del idioma y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de las Moñén acá del territorio Huilliche. Bueno, Peñi, en base a varias conversaciones previas que hemos tenido sobre estos hechos históricos, sobre historia mapuche, pero sobre todo en particular de la historia de acá del Huilli Mapu, tengo entendido que en algún momento se produjo un quiebre, podríamos decir, en donde la historia huilliche se separó prácticamente, tuvo su propio rumbo, ¿no es cierto? Agarró su propio curso, en contraste con la historia de más al norte, ¿no es cierto? Acá ocurrieron ciertos hechos que marcaron tremendamente lo que es la vida mapuche, y también marcaron, podríamos decir, las costumbres, las monguén, como dice usted, de acá del territorio, ¿no es cierto? Entonces, de repente la gente no maneja tanto esos datos, ¿no es cierto? Sobre hechos importantes que hayan ocurrido acá y que han venido cambiando, transformando, digamos, la forma de vida del mapuche huilliche en esta zona, ¿no es cierto? Nos gustaría, Peñi, que si pudiera conversarnos sobre datos que sean relevantes, digamos, datos históricos que sean relevantes para estos territorios de acá del Huilli Mapu. Sí, Peñi, bueno, es un tema bastante extenso, porque son alrededor de unos 300 años de historia más o menos, pero a grandes rasgos podríamos comentar varios hechos históricos relevantes de lo que es la Futa de Huilli Mapu, entendiendo como la Futa de Huilli Mapu el territorio que es de la cuenca del lago Ranco y el río Bueno hacia el sur. Bueno, como bien dice, hay un momento en que al parecer hay un quiebre histórico entre el territorio del sur y más al norte, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en hechos históricos más o menos puntuales. Una vez que, digamos, para
segundo alzamiento general mapuche de 1598, que se conoce como la Victoria Curalaba, donde los huilliches también participan con las demás identidades territoriales de más al norte. Ahí se ataca Valdivia, se despuebla de españoles y Osorno. La isla de Chiloé, Castro igual fue atacada, pero no, por las características geográficas le fue más difícil a los peñis de Chiloé sacar a los españoles, por lo tanto los españoles se mantuvieron en Chiloé. Pero este territorio, digamos, de Valdivia al sur quedó sin presencia española. Luego en el norte, en 1641, ¿cierto?, se firma el Tratado de Iquilín, que se conoce, donde los loncos de allá establecen como la frontera norte del territorio del río Biobío, hacia el sur como el territorio mapuche, y del río Biobío hacia el norte se entrega a los españoles, ¿cierto? Bueno, ahí no está muy claro qué rol cumplieron los loncos huilliches, si participaron de ese tratado o no. Hay algunos datos, crónicas, que quedaron de los españoles donde dice que sí participaron loncos huilliches, pero no está claro de qué zona del territorio huilliche. Pero lo que sí está claro en las crónicas es que ellos nombran que los cuncos no querían trato con los españoles, que no querían tener ningún trato con los españoles, sino expulsarlos del territorio. Bueno, en 1645 se refunda Valdivia, ya que a la zona de Valdivia han llegado los holandeses a querer establecerse y hacer una alianza con los huilliches. Por lo tanto los españoles vieron un peligro en esto y refundaron Valdivia. Y en ese hecho como que queda Valdivia entre medio y queda la Futa Huillimapo hacia el sur, y para el norte ya quedan, podríamos decir, lo que se conoce más como mapuche. Entonces de ese tiempo los cuncos siempre hicieron la guerra a los españoles que estaban por un lado hacia el norte en Valdivia y en el sur en Chiloé. ¿Ya? El dato importante igual a mencionar es que cuando en 1602-1604 se despuebla Osorno, los españoles que sobreviven de Osorno arrancan hacia Chiloé y en esa huida fundan las ciudades de Carelmapu y Calbuco. Por lo tanto esas dos ciudades eran fuertes y ese era el norte de lo que era Chiloé en ese tiempo. Calbuco y Carelmapu era Chiloé en ese tiempo. Y desde ahí hacían la guerra por el sur al territorio huilliche, al territorio cunco de la Futa Huillimapo, y por el norte de Valdivia. Por lo tanto ahí podríamos decir que ya el territorio de la Futa Huillimapo tuvo sus propias formas o su propia guerra acá en el sur, porque por el norte igual los peñis tenían por un lado el Tratado de Iquilín, pero también seguían peleando con los españoles que venían de Concepción o venían de más al norte, y acá los huilliches peleaban con los de Chiloé y los de Valdivia, especialmente con los de Chiloé, porque los de Chiloé salían las malocas de los españoles a tomar esclavos al territorio cunco y también hacia el Puelmapu, hacia la zona de lo que es Furiloche, toda esa parte del otro lado, para luego venderlos como esclavos en Santiago o a Perú directamente. Bueno, en ese tiempo igual tenemos varias historias documentadas de alzamientos grandes que hubieron acá en el territorio huilliche, como el tercer alzamiento de 1645, cuando en la zona del Río Bueno los cuncos aniquilan por completo un ejército español que venía de Concepción, de Boroa y de Valdivia. Ese ejército fue destruido completamente, y lo que dio paso a que luego se alzara todo el territorio, dicen que desde el Maule
hasta Osorno. Y esos datos históricos está documentado, lo hemos estado compartiendo, publicando, y son desconocidos. Como que generalmente se habla de la lucha mapuche histórica, pero en el norte, como lo repetía antiguamente. Pero si uno se coloca a indagar, sí encuentra datos históricos de acá del sur. Bueno, ese fue un periodo de constante guerra, porque en todos los documentos parecen que los cuncos no querían tener trato con los españoles, entendiendo como cuncos, que es igual, nos han preguntado bastante a qué se le nombra cunco. Cunco podríamos decir a toda la zona de la Futa Huillimapú, la zona costera, de la precordillera, cordillera y borde mar de la cordillera a la costa, de la Futa Carruma-Huizam. Ese es lo que se llama el territorio cunco. Y también dicen que por todo el borde del río Bueno. Ese es el río Bueno, que es muy nombrado acá, el Bueno Leufu, porque con los años se fue estableciendo como una frontera histórica, porque de ahí no pasaban los españoles, ni los que venían del norte ni los que venían de Valdivia. Hasta ahí no me llegaban. Por lo tanto, ahí se dieron varias cosas. Según los documentos dicen que los españoles igual venían con ejércitos de mapuches de más al norte cuando querían pelear acá con los cuncos, con los huilliches. Eso está en la documentación y son cosas que pasaron en la historia, porque hay que entenderlas, no con un afán de generar divisiones, sino que para entender los procesos históricos. Ese fue un periodo de casi 200 años en que el mapuche, después de que se fundan las ciudades, estuvo en esclavizado, trabajando en las minas. Cuando se libera el territorio de 1604 hasta 1793, cuando ya cae definitivamente, podríamos decir, el territorio al firmarse el Tratado de las Canoas, porque en el Tratado de las Canoas pasa como administración política de los españoles el territorio, entre comillas, porque en realidad no tenían mucha influencia, eso era en el papel, pero lo que dio paso a que los españoles cruzaran el río Bueno, se establecieran, refundaran Osorno y se establecieran las misiones en el territorio. Por lo tanto, en 1793, que es un año clave de la firma del Tratado de las Canoas, como que se permite ya que se establezcan los españoles en el territorio de la Futa Huillimapú, con las misiones y con la refundación de Osorno, en el territorio del Chauracahuén. Y a diferencia del norte, en que allá podríamos decir que fue en 1881, 1883, cuando ya lo que le llama la historia chilena, la historia huinca, la pacificación de la Araucanía. Por lo tanto, son casi 100 años anteriores a que más al norte se establecieran los huincas en el territorio. Y de ahí viene un poco la explicación a la pérdida del idioma, al sincretismo cultural y todo lo que se da cuando un pueblo es derrotado militarmente y se produce el proceso de colonización. Por eso es importante entender la historia de cada Futalmapu, de cada territorialidad, para entender el presente. Hoy en día está volviendo todo el Nehuel Mapuche, está volviendo la juventud, hay gente mayor igual, la espiritualidad. Entonces, dentro de todo ese proceso de reconstrucción, igual es importante la historia. Y ese es el aporte que estamos tratando de hacer algunas personas, algunos peñas con estudios, otros no, pero yo creo que todos estamos apuntando a lo mismo. Como decía anteriormente, este es un proceso colectivo de reconstrucción y hacia allá vamos, hacia allá apuntamos. Femille maita ti peñi, que me hace un mi feipifel. Muy buen muy buenos datos nos ha entregado nuestro peñi Carlos. A modo de reflexión también, Peñi, Lamuen, la historia, ¿no es cierto?, es una guía para nosotros
como jóvenes, como gente de este tiempo, digamos, en el cual hay hartas cosas que hay que reconstruir, ¿no es cierto? Una de estas cosas que es tan importante es la historia, porque es como la forma que tenemos nosotros de orientarnos para saber cómo vamos a hacer las cosas más adelante. Toda esta historia de pelea, ¿no es cierto?, de cómo nuestros antepasados, sobre todo acá en el territorio del Willimapu, en el territorio Cunco, esta historia de defensa que hicieron, emblemática, digamos, histórica y heroica también podríamos decir, que hicieron nuestros antepasados acá en la zona, no valdría de nada si es que nosotros no seguimos los mismos pasos, ¿no es cierto? Creo que a modo de reflexión queda eso, Pupeñi Pulamuen. Tampoco nos sacamos nada de decir los cuncos éramos guerreros, nuestros antepasados defendieron si nosotros tampoco no lo hacemos. He visto muchas publicaciones de repente, o muchos dichos de los peñi de ahora que se ensalzan diciendo que son cuncos, pero a la hora de repente de iniciar procesos en los propios territorios de recuperación territorial, de repente ni aparecen. Así que yo creo que esta historia que tenemos acá en la Willimapu tenemos que aprovecharla y no solamente ensalzar la figura del cunco antiguo, sino que también nosotros también hacer el trabajo de nosotros levantar experiencias de ese mismo tipo, guiarnos a través de esta historia. ¿No le parece así, Peñi Lamuen? Claro, Peñi. Bueno, la historia en sí no debiera ser como algo que está escrito en el papel o que solo se converse, sino que la historia tiene que ser una experiencia viva para que nos sirva en el presente de continuar con la lucha y el legado de los antepasados que dieron su vida por este territorio y por mantener su libertad, su independencia como pueblo. Por lo tanto, hoy en día cuando vemos que el Estado chileno tiene un sistema, un modelo económico, un modelo capitalista, un modelo político opresor, impone, por ejemplo, el extractivismo en el territorio, las forestales, vemos en el territorio Cunco cómo avanzan, las hidroeléctricas, los grandes ríos que hay acá en la Futa de Willimapu, en los llanos, y el latifundio que se mantiene desde la época de la colonización alemana. Cuando vemos el territorio de esa forma, versus cuánta cantidad de tierra hoy día tienen las comunidades, cuánta cantidad de territorio controlan los caciques, o los loncos mejor dicho, Apo Ulmen, podemos hacer la reflexión y buscar en la historia igual los elementos que tenemos para avanzar en la recuperación del territorio. Por lo menos acá como Huilliche tenemos mucho a qué recurrir, desde el mismo Tratado de las Canoas, que del Tratado de las Canoas, con todo lo negativo que se puede ver hoy en día, también sienta un precedente territorial importante, donde ha sido el único tratado verdaderamente firmado por los antiguos Apo Ulmen, y donde se queda estrictamente dicho que desde ahí a perpetuidad gran parte del territorio de la Futa de Willimapu sigue siendo mapuche y huilliche, y solo una pequeña parte entre los ríos Dama y Rahue se entrega a los españoles, y a los chilenos vendría siendo que son sus descendientes, pero todo el resto del territorio a perpetuidad debería ser mapuche y huilliche, lo que hoy día no es así, ¿cierto? Pero en la historia podemos recurrir, por ejemplo, a los títulos de comisario, que son títulos que muy extensos, grandes, que lo entregó ya el Estado chileno entre 1827 y 1849, acá en la Futa de Willimapu, desde la Unión hasta la altura de Tehualda, más o menos. Toda esa franja del territorio Cunco tiene título de comisario.
donde yo creo que es un deber moral, un deber histórico, de que las nuevas autoridades ancestrales que se vayan levantando, y esto lo digo con mucho respeto, reivindiquen la memoria de los grandes apulmen que ellos lucharon para seguir obteniendo el territorio. Por lo tanto, hoy en día está esa herramienta, y en realidad esas dos herramientas son a las que debemos recurrir. Los títulos de merced es la reducción, pero nosotros debemos recurrir al proceso de antes de reducción para reivindicar el territorio. Títulos de comisario, el Tratado de las Canoas. Bueno, podemos hablar mucho de esto, profundizar, pero como estamos acá en un programa, estos temas se tocan a grandes rasgos, pero lo importante es que nuestra gente sepa de esto, que esos títulos hoy día son válidos, esos títulos se pueden buscar, hay acceso y son herramientas para reivindicar los territorios antiguos. Tierra libre, la madre sagrada, con respeto y cariño sus hijos la cuidaban. A la naturaleza todo el pueblo la amaba, viviendo en armonía la paz se respiraba. Hasta que llegó de lejos Huesache invasor, que solo quería riquezas para llenar su ambición. Matando y robando, invadiendo la nación, impuso su ley injusta, su vino y su religión. Regresar a la tierra en que crecieron los abuelos de ayer, los que peleando murieron para defender el territorio sagrado que sus hijos han empezado a recuperar. Regresar al Cumepuyunehuen que nos llevará a encontrar nuevos caminos a la libertad. Como pueblo renaciendo, reconstruyendo el Guanapu, la identidad. Hoy renace el Kimun, Nehuen Carraquifuam, la cultura, el respeto, la espiritualidad. Lonco Huercani Mati, en cada comunidad, paso a paso se organizan, renace la dignidad. La fuerza les da el folle, la valentía al quitral, un pueblo que se levanta y defiende su libertad. Uconapuecha, Febolengurro al Macumeu, Amoaita y Huecha, Nehuentulia y Marishihueu. ¡Marishihueu! Regresar a la tierra en que crecieron los abuelos de ayer, los que peleando murieron para defender el territorio sagrado que sus hijos han empezado a recuperar. Regresar al Cumepuyunehuen que los llevará a encontrar nuevos caminos a la libertad. Como pueblo renaciendo, reconstruyendo el Guanapu, la identidad.
Femi Peñi, Femi Maitati, ya lo dijo el Apo Ilmen fallecido Huizca Kidel, Kishu Inchen Nie en Chilca, Kishu en Huitrapuchahuilla, Incatuya Ñuque, Chalwe Ñuque, Fei Pita in Feitachi Lachi Apo Ilmen. Eso fue lo que nos dijo el Apo Ilmen. Nosotros tenemos nuestros propios documentos, dijo, para levantarnos y defender la tierra, dijo, para defender la naturaleza. Esas son las palabras que ya nos habían dejado los caciques, que los Apo Ilmen, que desde hace muchos años vienen reclamando el derecho a la tierra, y a través de estos documentos, ¿no es cierto?, los cuales hasta los días de hoy no han sido respetados. Y también eso pasa porque las mismas comunidades deben hacerlo respetar esos documentos. Las mismas comunidades deben ejercer el derecho que les corresponde. La muen Chen Shamtua Ufimi Tipeñi Mlelo Tati. Femi Lamuel, continuando con esta entrevista, que por cierto está muy interesante, vamos a continuar, ¿cierto? Y bueno, preguntarle igual acerca del término cacique y de ciertos elementos que encontramos aquí en la Wingimapu que tienen cierto peso histórico, ¿verdad? ¿Usted nos podría comentar un poquito acerca de esto? Sí, Lamuén. Bueno, como sabemos, el concepto cacique no es un concepto propio del idioma mapuche, ni tampoco el chezungún, acá la variante huilliche. El concepto cacique los españoles lo acuñaron para nombrar, por decir, como gobernadores en los distintos pueblos a los cuales ellos iban conquistando, podríamos decir. Por lo tanto, es un concepto que ellos acuñaron de los pueblos del Caribe y que lo fueron trayendo a todo lo largo de lo que es América. Y así ellos, por lo menos con las personas que eran autoridades ancestrales de distintos pueblos y con los que ellos tenían trato, con los que parlamentaban, nombraban caciques. Y acá en el territorio huilliche esto está documentado también. Hay varios documentos que quedaron, cartas escritas por los gobernadores tanto de Chiloé como de Valdivia en esos años, donde ellos documentaban cuando iban teniendo tratos con ciertos Apo Ulmen, que Apo Ulmen debería ser el concepto usado propio del chezungún, que podríamos decir que es como un lonco mayor, una persona que tiene un territorio amplio bajo su jurisdicción, podríamos decirlo, bajo su mando, donde dentro igual hay varios loncos, guilmen, pero hay un representante mayor, digamos, que ese sería el Apo Ilmen. Y bueno, los españoles, cuando iban teniendo trato con algunos, ellos le llamaban cacique. Y para poder identificarlos, los españoles entregaban un bastón. Según la historia, y eso está en las cartas, está la documentación, donde se entregaba un bastón que le llaman bastón de mando, con empuñadura de plata. A los loncos y a los Apo Ulmen, un bastón de mando con empuñadura de plata y anillos de plata en el bastón. Eso era la diferencia. Y bueno, también se entregaba un sueldo, como por tener trato con los españoles, por permitir, por ejemplo, las cartas que tenemos a disposición. Por ejemplo, cuando los gobernadores de Valdivia ya empezaron a tener trato con algunos loncos, como algunos Apo Ulmen, como Calfuñir, que era el territorio de Aclipulli que se conoce hoy día, que era entre Payaco y el Río Bueno, toda la zona que es de la Unión, hasta Trumao por el lado oeste, porque de ahí para allá ya estaba la jurisdicción de los Cuncos. Esa zona era Calfuñir, el Apo Ulmen, y él tenía trato con los españoles.
también Queipul, de la zona de los llanos del Río Bueno, que queda entre el Río Bueno y el Pilmaiquén. Él también tenía trato con los españoles, se le entregó su bastón de manta, chupuy que se dice, y su sueldo. Y acá, por el lado de Osorno, del río Ragua al sur, Cachiguala. Igual está documentado eso. De hecho, antes, eso ya venía de antes del Tratado de las Canoas. Allá a ellos se les nombraba cacique, que tenían su sueldo, que tenían su bastón, y ellos también tenían sus obligaciones con los españoles. Por ejemplo, Cachiguala, él ayudó a empezar a construir el camino real desde el sur a los españoles. Por ejemplo, Queipul, él pidió y aceptó que se instale un fuerte y misión española en el lado sur del Río Bueno igual. Y así los distintos caciques que tenían trato con los españoles. Se le entregaba esto. Y no así los que mantenían la resistencia y la guerra. Por ejemplo, allá en mi zona, en la zona de La Unión, está la historia igual del Lonco Manquepán, que él resistió hasta el final. Murió peleando para que los españoles no crucen el Río Bueno. A diferencia de algunos que sí recibían sueldos, sí tenían trato, que sí ayudaran a los españoles, Manquepán fue apresado, él, sus hijos y sus conas. Y a él y a sus 3 hijos los asesinaron y les cortaron las cabezas y las pusieron en picas en la plaza de Valdivia. Entonces, por un lado vemos que la historia hoy en día es como lo mismo. Mientras hay algunos que tienen trato con el Estado, están trabajando con el Estado, al que sigue luchando lo asesinan o simplemente lo encarcelan. Y por eso sirve la historia, para ir viendo que la historia a veces es cíclica en el territorio y se repite, y cómo la enfrentamos de acuerdo a lo que pasó ayer, si cometemos los mismos errores o mejoramos como pueblo. Bueno, en el territorio huilliche luego se firma el Tratado de las Canoas, como decía, y ahí ya en el tratado, como lo escribieron los españoles, ellos los Apu Ulmen los nombran como caciques, y de ahí como que se instaura la institución de los cacicados, como ya una institución propia huilliche, y también así se ha asumido en el tiempo. Ya son más de 200 años desde que se firmó el Tratado de las Canoas, y el tema de los cacicados, nombrar cacique, el bastón de mando, ya se ha asumido como algo propio. Pero ese es el peso histórico que tiene. Es una reflexión igual para renombrar hoy día y ya ir dejando de lado usar esas palabras y nombrar por su nombre en Chesungump, que son Apuelme, Ilonco, Ilmen, Huerquín, volver a lo propio. Esa es la reflexión histórica que podríamos hacer sobre esos conceptos y los símbolos. Familia Maita Tipeñi, Meson Ufa y Pimi, un muy buen reflexión nos queda de esto. De repente hay mucha simbología dentro y palabras dentro del vocabulario mapuche acá en el sur que tienen hay que investigarlos bien, digamos, porque tienen una historia también del por qué hoy día se mantienen dentro del territorio. Hoy día muchas veces se habla mucho de este tema de los símbolos huilliche que son propios, pero muchas veces, como dice el Peñi, tienen su lado B. Así lo vemos con el tema del bastón de mando, ¿no es cierto? Que al final podríamos decir que era un símbolo de la gente que se vendió, podríamos decir incluso, ¿no es cierto, Peñi? Fema y Peñi, así lo podríamos hoy día analizar desde nuestro punto de vista de hoy. Bueno, en su tiempo yo creo que igual cada pulmén, cada lonco actuaba tenía como su independencia de actuar en su jurisdicción, pero si lo analizamos desde hoy en día fríamente, vendría siendo eso,
así, bueno, por ejemplo el caso de Queipul, que él pidió protección de los españoles para que se instale un fuerte de misión al lado del río Bueno, y esa fue como la llave para que finalmente después los españoles crucen el río Bueno y refunden Osorno. Por lo tanto, si lo analizamos fríamente hoy día, sería eso, Popeye. Sería eso, que esos loncos en esos años, esos Pulmen, podríamos decir hoy día en palabras de hoy, que se vendieron. Así es, Peñi. Hay hartas cosas interesantes también, algo que un poco nombró usted, Peñi, sobre el tema de un poco como la autonomía, podríamos decir, de cada Apulmen o lonco, también podríamos decir, que se ve mucho, digamos, que no es como el Winca, ya que el Winca tiene una organización piramidal donde siempre hay una cabeza que manda a los otros, y los otros tienen que conversar, ponerse de acuerdo para ojalá sacar adelante de repente proyectos que quiere formular la cabeza, digamos, en este caso de esta sociedad. Pero en el caso de un mapuche, por ejemplo, estaban los Apulmen, estaban los loncos, y ellos tenían su propia autonomía de decidir lo que ellos querían en su propio territorio, para bien o para mal, digamos. Hoy día, como estamos analizando este tema, quizás nos parece errado hoy en día la actitud de los Apulmen, de varios Apulmen. Pero en este caso, por ejemplo, usted nombró a Lonco Manquepan, quien por su parte no se vendió, digámoslo así, derechamente. En cambio los otros Apulmen sí lo hicieron. De repente se recuerda mucho a Queipul, ¿no es cierto? En varias partes siempre se habla de Queipul, pero se desconoce este lado de ese Apulmen. Digamos que no fueron muy honorables, digamos, en su tiempo, ¿ya? Viéndolo así desde la perspectiva de hoy, pues como lo vemos hoy en día, analizando esta historia, ¿no es cierto? Y esto se replica en varios otros territorios, ¿eh? No solamente pasa acá en el sur. Todo muy bien sabida la historia de los Colipi, me parece mucho que era de esa familia, en donde el lonco también tenía tratos ahí, tratos que le ayudaba a él y a su gente a estar bien, pero por otro lado mantenían al resto de la gente sometida, ya que los otros no se querían someter a los españoles, a los huincas, a los chilenos. En ese tiempo ya creo que estaba la disputa entre los chilenos y españoles, y ahí los mapuches tenían que decidir para qué lado se iban. Algunos se iban con los chilenos, otros se iban con los españoles, y otros se quedaban al medio nomás, sin irse para ningún lado, porque decía que si nos íbamos por los españoles o si nos íbamos por los chilenos, no iba a ir igual. Íbamos a perder igual, y razón tuvieron esos peñis. Pero hoy día estamos analizando esa historia. Esa historia es importante analizarla para no cometer, como dice el Peñi, los mismos errores. Femi, tati pupeñi pulamuen, cash falin sungungei, tatafachi sungu, inchan motati. Inchan tamblianta falin tutuya fiel ti kuifique sungu. Rupauma que sungu. Fei tamblianta falin tutuya fiel, mlianta kimniega ya fiel, mlianta uñosuam tuya fiel tati. Femechi kme chekati awayan tafachi mapunche rupumo fanten motati. Entonces es importantísimo analizar y conocer, recordar esta historia. Es importante que nosotros conozcamos de la historia mapuche, para que así nosotros en adelante sepamos cómo transitar este camino mapuche, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la entrevista, porque como mencionamos anteriormente, el Peñi, aparte de conocer sobre la historia de acá del Huillimapu, también es muy conocido por sus trabajos de retran, o retran como se dice también, ¿no es cierto? Entonces queríamos preguntarle, Peñi, cómo nació también el interés por aprender esto de la platería.
¿Hace cuánto tiempo también lleva desempeñándose en esa labor, Peñi? Bueno, Pupeñi, Pulamien, como dice Peñi, yo me dedico igual a trabajar en platería mapuche, y tengo un taller que se llama Arte Huenuleuf, en honor al territorio del cual yo vengo, al Huenuleufu, conocido como Río Bueno. Bueno, yo me dedico a este arte, este oficio mapuche, desde aproximadamente 6-7 años, y trabajando en madera también, desde antes. Y bueno, el interés nace por también ir reconstruyendo cosas que se han perdido, ya que antes mucho se decía que los huilliches nunca usaron joyas, pero a medida que también íbamos investigando, buscando documentación, fotografía, nos dábamos cuenta de que sí aparecen muchas fotos antiguas de huilliches con joyas, ya sea tupu, charilonco, imag y diferentes prendas de uso tanto del huentru como de la mujer mapuche. Por lo tanto, de esa forma nos empezamos a interesar a trabajar, y también, por qué no decirlo, es para igual mantener nuestra independencia y trabajar un poco más libre, no tan sometido al sistema, a tener un trabajo tan apatronado, formal, sino de poder ser más independiente en nuestros trabajos. Así que de a poco igual vamos reconstruyendo esto, vamos avanzando igual en averiguar el nombre antiguo de las joyas que se usaban acá, y también haciendo los pedidos que hacen los peñas y las lamuén de acá del territorio. Yo en mi caso casi generalmente trabajo a pedido, trato de conversar con la persona, porque muchas de las joyas que me mandan a hacer, o las prendas, las lamuenes o los peñas a veces las han soñado, o tienen que ver con su territorio, o con su linaje, o recuerdo de que su abuela, su abuelo les contó de que en su familia se usaba esa joya. Entonces se va dando todo ese proceso de conversar, y ahí yo voy diseñando en conjunto y finalmente haciendo la prenda. Acá es el tema del retrán, a diferencia del norte, un tema que se está volviendo recién, podríamos decir. Generalmente se tiene recuerdos de los Apo Ulmen, las fotos antiguas de los Apo Ulmen que aparecen con el bastón de mando y la prenda más simbólica que se conoce, que es el imag, que es el collar. Pero sí se usaba antes, por lo menos charilonco, tupu, yaguay, todo eso. Hay fotografías antiguas de la zona del Lago Ranco, del Río Bueno. También hay fotos de San Juan de la Costa, con gente mapuche, huilliche, usando sus prendas. Lamuén, respecto de su oficio como retraspe, igual nos podría comentar un poquito acerca del conocimiento igual que hay detrás de todas estas prendas. Como usted nos comentaba, usted primeramente conversa con las personas que va a hacerse su prenda, ¿cierto? Y si usted nos puede comentar un poquito de esto, acerca del conocimiento que hay en la platería mapuche. Sí, igual es un tema bastante amplio y extenso, pero podríamos ir definiendo en algunos, como en algunas categorías, lo que van representando las joyas y su kimun que tienen detrás. Hay joyas que tienen un significado muy
muy espiritual. Por ejemplo, las joyas que usan las mashi, los mashi, la gente aquí en Iñatufe, tienen un significado muy espiritual, como el siquil, el tatúe, que se le conoce como chapelacuya, el punzón. Todas esas prendas tienen un significado espiritual porque representan la dualidad, la conexión entre el espacio de arriba, el Wenumapu, el Nagmapu, y representan también los espíritus de los antepasados. El guillatún se representa igual en esas prendas, y esas son prendas muy espirituales que igual una por una habría que irlas explicando. También tenemos prendas, podríamos decirla, de más política, o que representan como un rango, un poder político. Así vemos los mismos que hablábamos anteriormente, el chupuy, el bastón de mando, los joyas propias que usaban antiguamente los apulmen, las rastras, los aperos de los caballos en plata. Eso representa ya a la gente cuando es quilmen, cuando es apulmen, tiene una representación más política y de poder. Y también hay platería de uso social, por ejemplo bombillas, mate, rally, cosas de uso cotidiano, y podríamos llamarla social. Entonces cada prenda tiene su significado, y es un conocimiento muy amplio que, como decía antiguamente, acá en esta parte del territorio estamos reconstruyendo también, aprendiendo igual con conocimiento de otros territorios, pero siempre sabiendo que tenemos que el propio conocimiento huilliche tenemos que irlo rescatando. Familia Maitati, que me son Peñi. Bueno, como dice el Peña, hay diferentes tipos de joya que se conocen hoy en día, por ejemplo, como el chapelacucha, se nombra harto esa joya, pero que en algunos casos son de otros territorios. ¿Podría conversarnos más o menos o decirnos algunos de los nombres más característicos, digamos, de las joyas acá? Nombró, ¿no es cierto?, el imal, el bastón de mando que nos había dicho Peñi. ¿Se conoce alguna otra prenda? Bueno, en la zona del lago Ranco, el lago Maihue, lo que es muy característico es los tupos de grandes dimensiones. Esa es una prenda característica. Y también el charilonco painel, que es un charilonco huilliche, se conoce ese, que es el que tiene Jeff y placas. Esas son prendas propias huilliches. Bueno, y chaguay, el chaguay también. Hay también foto antigua de Peñi también usando chaguay. Y el imag, el chupuy, y no sé si llamarle quilcay, pero sí tenemos fotos de collares que no son imán, de la mina huilliche. Como nombraba antiguamente, estamos en este proceso de reconstruir la platería propia huilliche. En ese sentido no tenemos mucha documentación. También conversando con la gente antigua tampoco hay muchos recuerdos. Pero sí sabemos que el painel, los tupos grandes, los punzón, chaguay, todo eso se usaba acá. Femi Peñi, también por ahí para igual conocimiento de la gente, que si alguien puede averiguar por ahí en algún escrito de un Apulmen, que siempre lo recordamos acá, don Arturo Cambiado tenía unos apuntes que hablaban de los upul,
yo no estoy seguro, no conozco de platería, por esas razones no los ubico yo muy bien. Entonces, si es que estaban en esos escritos, me imagino que por ahí en algún momento de la historia se usaron estos tipos de aros, me parece mucho que son, ¿no es cierto, Peñi? Femí Peñi, Upul, se le conocen a los chaguay de forma, podríamos decir, de campana. Esos chaguay se conocen como los Upul y también en algunos territorios de forma cuadrada. Y esos cuadrados en algunos territorios se conocen como chapel. Pero los Upul así son chaguay de placa cuadrada o de forma de campana. También hay algunos tipos como IMAC que no tienen forma de gota, sino que tienen esta forma de campana o triangular. Eso se le conoce como Upul. May, de hecho, creo que en la foto de Cachihuala, si no me equivoco, creo que ahí sale, en la foto, la pintura, digamos, de Cachihuala, sale Cachihuala usando un collar, un imag, ¿no es cierto?, que son como de esa forma que describe el Peñi, ¿no es cierto? Ya Maipu Peñi Pulamuen, Femechi al que tu fillan tain Peñi Carlos Carrasco tain Feipieteu, Eulata Re Mañumafinten, Tañi Peñi, Fei Tañi Uchan con Palmo Tatafa, Tañi no Chamcal el Paeteumo, Monco ta tipo Mapuche, ta tipo Peñi, pu Lamuen Petu al que tú lo tafachante. Fimo Maita Wal Mañum tu afin Tañi Peñi, Tañi a Panmo, Tañi no Chamca Panmo Tafamo, Tañi Rulel Panmo ta Kishun Añikiman. Cada Tañi Peñi cada femechi el kuno le laufimi kiñe Shakiswam, kiñe Ngulam ta tipo Peñi pu Lamuen Petu al que tú lo tafachante. Bueno, Lamuen, antes de terminar esta interesantísima entrevista que pudimos hacerle hoy, pedirle igual que nos deje una reflexión respecto a todo esto que se conversó hoy día para la gente mapuche de esta actualidad, ¿cierto? En donde a veces nos vemos derrotados aún, pero como decía usted, necesitamos también apoyarnos de nuestra historia para levantarnos como pueblo, para levantarnos en nuestros territorios también. Si nos puede dejar una reflexión acerca de esto, Lamuen, que se ha conversado hoy día aquí en el programa. Bueno, Pupeñi y Pulamien, yo en mi humilde opinión lo que podría decir es que hoy día queda el deber de ir reconstruyendo lo propio, ya un poco alejado del folclore, alejado del Estado, de las iglesias, y ir reconstruyendo lo que es propio mapuche, y en este caso mapuche huilliche. Creo que de esa forma se va a volver a tener el Nehuen necesario para volver a recuperar y controlar el territorio, que en realidad el territorio es lo que nos da la fuerza y todo lo que conlleva el ser mapuche, es el territorio. Y hoy día la juventud, la gente mayor igual, que tiene Kimun, que tiene Nehuen, hay que avanzar decididamente en lo que es la recuperación del territorio. Y ahí es donde cobra importancia, como acá decían Peñi y la Lamuen, la historia. Como dije anteriormente, tenemos las bases históricas, los títulos de comisario, tenemos el Tratado de las Canoas, incluso existe el derecho natural, el derecho consuetudinario como pueblo originario de este territorio a recuperar lo que es propio. Yo creo que ese es el deber de levantar esa lucha, ese huaychán acá en la Futa de Huillimapu,
porque tenemos que seguir pensando de existir como pueblo y dejarle a las futuras generaciones, a nuestros hijos, nuestros nietos que van a venir, un territorio no devastado, sino para que ellos sean aún mejor que nosotros y en este proceso de reconstrucción ellos ya puedan controlar un territorio, pero no un territorio devastado. Y el mejor ejemplo es que nosotros podemos hacer dar esta lucha para que ellos la continúen. Así que con mucha humildad yo los invito igual a toda la gente, a las comunidades, a los LOF, a las familias, a las muchullas, a que levanten sus procesos de investigación histórica, la gente que está arrinconada por el latifundio, que hemos conocido muchas familias que están así, incluso sin camino, arrinconadas entre los fundos, o la gente que está sin agua por las forestales, o la gente que le están inundando los lugares sagrados, que tenemos que levantarnos y defender y recuperar el territorio. Y eso igual hoy día es un deber, yo creo que de todo mapuche consciente, y avanzar en esa línea. Y así como Huilliche también aportar a la reconstrucción de todo el Gualmapu y avanzar igual hacia la autonomía. Yo desde ahí una humilde opinión que puedo dejar, y que cualquier persona que quiera contactarse con nosotros, conmigo, y ver si uno puede aportar en esto de lo histórico, que bueno, para eso estamos, y harto Nehuén nomás, Pupeñi, Pulamien, que esta lucha aquí está comenzando. Familia Maitati, Peñi, Mañum Tati, Tami Cham Kanmo, Tami Ngaldamo Tati, Inchenta Eulata Chali Rupuayenten, Kanta Feita Kakinyechi Chabulu Wayen, Nacham Kawayen, Nguljimu Wayen, Tafachi Chaftunmo, Tafachi Nacham Kanmo, Tain Wifi Sungun Chuyutuay Pingelutati. Canto ngepi feita war peutuayen Pupeñi Pulamuen peutuayen mai. Ya Lamuen, antes de despedirnos, agradecerle a Lamuen que está aquí por habernos acompañado, por habernos compartido todos estos conocimientos, y por el trabajo también que él ha hecho acá en el territorio, que ha sido muy importante, y personalmente creo que nosotros valoramos también el trabajo de Lamuen. Así que muy agradecido Lamuen por su participación aquí en el programa y por su compromiso con nuestro pueblo nación, por Lamuen. Eso Lamuen, feititen, cantu pehuayen Filpulamuen. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que les es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré, y
en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo Inchekilapana mulepetain weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No les contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista, porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso, porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente, y esto es parte de un kimun profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo, donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. 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 Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño,
que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Bueno, Pupeño y Pulamuen, para profundizar más en los temas que acabamos de conversar, también nuestro Peñi acá tiene 2 páginas en Facebook. Una se llama Arte Buenuldeufu y la otra se llama Huilliche Ñi Loxcan, en donde pueden encontrar todo o varias reseñas históricas, ¿ya? Así que ahí, Pupeñi y Pulamuen, pueden buscarlo en Facebook, Arte Buenuldeufu y Huilliche Ñi Loxcan, ¿ya? En Facebook. Y también en estas páginas pueden ubicar y comunicarse con el Peñi. Ya, Lamuen. Entonces les invitamos a visitar estas páginas en donde pueden comunicarse con el Lamuen, ya sea por temas de historia, ¿cierto? O también para conocer el trabajo del Lamuen como retrafe, en donde pueden conocer también los trabajos del Lamuen y hacer cualquier encarguito, ya que sus trabajos son de muy buena calidad. Y bueno, ahí los pueden conocer, ¿ya? Así que les dejamos la invitación a visitar estas 2 páginas, Huilliche Ñi Loxcan, que es su página de historia, y Arte Buenuldeufu, en donde pueden encontrar sus trabajos de platería mapuche. Tain Kuifisumu, Choyutuay. Radio Pluto.